Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de la comunicación en el mundo de hoy. Ya habíamos dicho de que en el origen del hombre siempre intentó buscar la manera de estar comunicado. Esto implicaba el uso de las cuerdas vocales para poder interactuar con sí mismo y con la naturaleza. Pero a medida que fue evolucionando la sociedad y que llegaron los avances tecnológicos ya a finales del siglo XIX y mucho más en profundidad entre el siglo XX y el siglo XXI, el hombre empezó a cambiar la forma de comunicación. ¿Se acuerdan cuando habíamos visto a Dominique Walton que él hablaba de dos dimensiones, la dimensión normativa y la dimensión funcional? Y él decía que la dimensión normativa se relacionaba directamente con el ideal de la comunicación, este encuentro cara a cara entre dos o más personas, y la dimensión funcional ya estaba mediada por dispositivos. Para dar un pantallazo general en relación a la comunicación en el mundo de hoy, podemos decir de que el hombre siempre intentó vivir en sociedad, puso normas, pautas de convivencia, reglas que le permitió convivir con los otros. A su vez, a medida que se fue relacionando y fue creando objetos, este hombre empezó a construir lo que nosotros denominamos la cultura como todo lo que construye el hombre, desde los pensamientos filosóficos hasta los objetos. No quiero entrar demasiado en profundidad con el tema de la cultura porque lo vamos a ver un poco más adelante, pero sí es interesante pensar que el hombre, a través de la comunicación y la construcción de la cultura, pudo consolidarse dentro de una sociedad. Nosotros dijimos que la comunicación es una capacidad que tienen los hombres y los animales de poder interactuar con los otros y con sí mismo, y también es un fenómeno omnipresente. La comunicación está ligada a los procesos de producción e interpretación de diferentes signos que toman sentido cuando el otro lo recibe y lo decodifica. En esta nueva etapa vamos a hablar del ecosistema comunicativo, una palabra extraída de la biología. El ecosistema comunicativo se piensa como un espacio medioambiental en donde la comunicación genera un equilibrio, permite pensar a la comunicación dentro de un ambiente como algo que nos rodea y que se relaciona, haciendo similitud, con el aire que respiramos. El ecosistema comunicativo tiene dos cualidades o dos características fundamentales: la interrelación y la interdependencia. La interrelación, como la palabra lo indica, tiene que ver con una relación interna dentro de este sistema comunicativo, porque nosotros siempre estamos vinculados o relacionados con los otros, y lo que nosotros hacemos o pensamos o decimos influye en los demás. La otra característica que recién nombrábamos es la interdependencia, porque también dependemos, desde alguna manera, dependientemente de los elementos que componen a esta comunicación. Para que haya una reciprocidad tiene que haber una, una relación o un compartimiento de estos elementos. Ahora vamos a trabajar con un pensamiento desarrollado por Regis Debray. Nació y desarrolló su pensamiento en el siglo XX. Él vuelve a retomar estos conceptos relacionados con la biología. Él toma el concepto de la biología de biosfera y habla de la división que podría haber tenido esta evolución comunicacional, y él habla de mediásfera, ¿no? Va a dividir esta mediásfera en tres partes: la logósfera, la grafósfera y la videósfera. La logósfera sería el periodo que abarca desde el origen del hombre, desde el primer hombre primitivo, hasta la llegada de la imprenta. En este proceso aparece la escritura, nosotros lo habíamos visto en las fases de la codificación humana, y bueno, como dijimos, arranca desde los primeros hombres o el primer hombre primitivo hasta la llegada de la imprenta. ¿Por qué la llegada de la imprenta? Porque fue la invención, además de la escritura, fue una de las invenciones
más importantes, porque a partir de la reproducción masiva de un texto ya la lectura dejaba de ser algo público, ¿no? Porque había gente que leía para los demás y empieza a convertirse en algo privado. Recordemos la llegada de la escritura en el siglo X a.C. en manos de los sumerios, que lo que intentan hacer es dejar testimonio escrito de los movimientos contables que se hacían dentro de la tierra. Bueno, en el siglo XV aparece la imprenta. De Bray toma a la grafósfera desde la llegada de la imprenta hasta la llegada del cine y la televisión. Abarca desde la invención en el siglo XV hasta la creación de la televisión y el video, dice acá. La palabra y la imagen impresa revolucionan a la sociedad. Pensemos también, como dije en un principio, que esto tiene que ver con una forma de reproducción. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto que estaban los copistas que copiaban los libros a mano y que esto implicaba todo un sacrificio corporal, pero también que muchos libros fueran mal redactados porque los copistas estaban cansados ahí en el monasterio? Por lo tanto, la llegada de la imprenta lo que va a hacer es que en poco tiempo se pueda hacer un libro a mayor velocidad, ¿no? Obviamente que la imprenta de Gutenberg después se empieza a mejorar y se puede a lo largo del tiempo desarrollar diferentes copias en menor cantidad de tiempo. La última parte, como dijimos, abarca la videosfera o la videosfera. Ya deja un poco de lado lo que tiene que ver con la lectura y la escritura para enfocarse en lo audiovisual. En este caso empiezan a sustituirse las imágenes las palabras por imágenes. Ya había un antecedente audiovisual con la linterna mágica en el siglo XV, con esta práctica de usar linternas para hacer cine, pero realmente se desarrolla lo audiovisual a finales del siglo XIX. Se considera el cine como la ventana al mundo y finalmente se consolida con la llegada de la televisión en la década del 40 en Estados Unidos. La imagen sustituye las palabras, ahora es todo mucho más compactado, ya se pierde esta idea de lectura profunda para estar atravesados por las imágenes que terminan como bombardeándonos dentro de nuestra sociedad. Bueno, hasta acá la primera parte que tiene que ver con el pensamiento de Debray. Luego seguiremos evolucionando con la comunicación en el siglo XXI.